Echando así un poquitín la vista atrás, podríamos medio deducir que este año ha habido como una especie de género nuevo que ha surgido, que realmente no es un género nuevo, ya que teníamos algunos juegos que funcionaban con esta mecánica. Seguro que todos la sabéis ya, la he puesto en el título, es el Roll and Ride. El Roll and Ride ha tenido como un resurgimiento, ya que, como os comento, ya había algunos juegos que eran del estilo. Solamente hace falta ver uno de los juegos más míticos que teníamos dentro del mundo de los juegos de mesa. Con el tema de los dados había un juego que se llamaba Yahtzee, que era este, que tirabas los dados, volvías a coger, tirabas y apuntabas el resultado, lo hacías hasta 3 veces, y este fue como el primer Roll and Ride, o uno de los primeros Roll and Ride que salió. Seguro que había otras cosas antes que se asemejaban un montón, pero este año, como decíamos, ha salido una cantidad inmensa e ingente de juegos de Roll and Ride. Ya empezaron a inicios del año pasado, salieron juegos realmente interesantes, y supongo que por eso muchas editoriales se han subido al carro de hacer juegos de Roll and Ride. ¿Cuáles son las genialidades y cuáles son las cosas malas de los Roll and Ride? Las genialidades quizás es que son juegos muy sencillos de sacar a mesa, que pueden gustar a casi todo el mundo, no suelen ser por norma general juegos con mucha dureza, son bastante sencillos y son normalmente fillers, juegos relativamente rápidos, que puedes sacar así como entremés, y que eso quizás es la mayor de sus virtudes, ¿no? El juego así sencillito para sacar entre medio de 2 partidas de juegos más duros o cuando estamos en una reunión familiar y demás. ¿Qué es lo malo? Que, pues, la verdad es que se ha saturado mucho el mercado, la gente les ha empezado a coger quizás un poco de tirria, ya nada, o parece que pocas cosas nos pueden sorprender dentro del mundo de los Roll and Ride, y yo me incluyo un poquitín en ese mundo, porque siento que hay poco Roll and Ride ya que me pueda sorprender. No obstante, he ido jugando a muchos a lo largo de este año, y voy a traeros hoy un top 10, ¿vale? De los 10 mejores Roll and Ride que considero que tenemos actualmente, y como os digo, aun y estar dentro de ese grupo que cree que ya mucho no pueden sorprender los Roll and Ride y está un poco saturado, aún a día de hoy sigo probando algunos y hay algunos que me sorprenden gratamente. Así que voy a haceros esta mini lista de los 10 mejores Roll and Ride que considero que existen, y si alguno no lo habéis probado y os apetece echarle un tiento, pues veréis así un poco como los escalones de los diferentes Roll and Ride que he ido apuntando dentro de esta lista. No me extiendo más, que esta intro ha sido un pelín larga, así que nada, bienvenidos a la mesa de Dam. Pues muy buenas a todos, bienvenidos aquí a la mesa de Dam. Tomad asiento, escuchamos un ratico si os apetece y tomaros algo, que está la cerveza bastante barata. Chicos, muchas gracias a todos por estar aquí. Vamos a empezar dándole un poco de caña y, como siempre, como es habitual, empezaremos por el último, por el número 10, e iremos subiendo hasta el top 1, que a ver si alguno de vosotros lo adivina, porque la verdad es que es un juego del cual he hablado un montón y sabéis que me gusta mucho. Vamos a empezar con el top 10, y ese juego es el Patchwork Doodle, ¿vale? Patchwork Doodle ha entrado dentro de esta lista por los pelos, ya que me parece una buena reimplementación a la idea que era el Patchwork, ¿vale? ¿Sabéis cuál es Patchwork? Este juego de Uwe Rosenberg de colocación de losetas, de creación de patrones y demás, que tenemos que ir compitiendo a 2 jugadores únicamente para hacer la mejor colcha, ¿vale? Tenemos que ir haciendo una colcha y poniéndole los retales, ir ganando botones para poder coser más retales, etcétera, etcétera. Y en este juego han creado, bueno, Uwe Rosenberg ha creado algo relativamente parecido, ¿de acuerdo? Al final, la idea del juego es muy parecida a la del Patchwork, pero podemos jugar muchas personas a la vez, y eso es quizá una de las virtudes que tiene frente al Patchwork. Por otro lado, yo creo que Patchwork es una de las genialidades de Uwe Rosenberg, uno de los juegos, a modo así filler, que más me gusta jugar a 2 jugadores, y con este Patchwork Doodle pues me da la sensación de que ha querido, entre comillas, explotar esa licencia o ese modo de juego y ha sacado algo que es en esencia casi lo mismo, ¿vale? Tenemos unas cartas que van a ir dándonos unas figuras iguales que las del Patchwork para irnos dibujando nuestra colcha e irla completando de la misma forma que hacíamos en el Patchwork. No hay la gestión de intentar conseguir más botones para poder construir nuevas colchas y demás, pero al final el juego es bastante parecido. Pero, aún así, como os digo, es una muy buena acercación al mundo del Roll and Ride junto con este Patchwork, así que yo creo que se merecía este 10º puesto y al menos aparecer dentro de la lista, porque las partidas que lo he jugado me ha gustado bastante. El siguiente juego es un juego que no ha salido aquí en español, que me lo dejó Ramón Redondo para que me lo aprendiera, que siempre hace eso, me da los juegos para que me los aprenda. Si está viendo este vídeo, hijo de una hiena. Y bueno, pues ese juego es el Let's Make a Train Route, ¿vale? Es un juego que trajo de Japón cuando fue a hacer un viaje y tal, y me lo trajo y me dijo, mira, esto aquí parece un Roll and Ride interesante. Y la verdad es que sí que era interesante. Se queda en este top nuevo porque la verdad es que me pareció que al final a lo mejor
era como un poco raro, un poco ambiguo, me gustó, pero se quedó ahí como en el límite de decir, bueno, es un juego realmente guay, me acaba de molar del todo. Creo que tiene muchas virtudes y que tiene muchas cosas muy guays y por eso lo he puesto en esta 9ª posición. En Let's Make a Bus Route lo que tenemos es un tablero, ¿vale? Cada jugador tiene un tablero personal en el cual tenemos lo mismo todos los jugadores porque es el mapa de la ciudad, ¿vale? Tenemos un tablero, perdón, que es el común, ¿vale? Que es el mapa de la ciudad, en el cual todos los jugadores vamos a ir construyendo nuestra ruta de nuestro autobús, ¿vale? Con nuestro autobús tenemos que ir pasando por diferentes zonas, tenemos que salir desde una estación, irnos moviendo por el tablero hasta que se nos terminen las cartas de movimiento, ¿de acuerdo? Y tenemos que crear una ruta de autobús. La ruta de este autobús que vamos a ir creando y que vamos a ir dibujando con nuestro boli, bueno, con nuestro, que es un rotulador, tenemos que ir haciendo pasar por diferentes puntos para ir generando puntos de victoria. Es decir, tenemos que recoger a estudiantes para luego soltarlos en la universidad, tenemos que recoger a turistas para soltarlos en monumentos, tenemos que pasar por ciertas zonas que nos requieran unas cartas de objetivo que vamos a tener que nos dicen intentar pasar por el punto A y el punto F, y entonces tienes que intentar que tu ruta del autobús vaya de un punto hacia el otro. Es un juego interesante, por lo que os decía, que tiene como varias variables que podemos ir haciendo y luego tenemos una tablilla personal, esta así, de puntuación cada uno, en el cual vamos a ir tachando, pues lo dicho, si cogemos a estudiantes, los vamos tachando, cuando los llevemos a una universidad los puntuamos, dependiendo de cuántos hayamos puesto así un poco de forma exponencial iremos ganando más puntos, con los turistas lo mismo, con ciertas cosas que van a ir sucediendo. Y para cada uno, que esto es un poco la asimetría que tiene, cuando salga una carta, para cada uno va a ser una forma diferente, es decir, si sacamos una carta y es de color rojo, a lo mejor el color rojo para mí es hacer dos líneas rectas, es decir, tengo que hacer dos líneas rectas en el tablero, pero para otro jugador a lo mejor es hacer una línea recta y girar una vez, ¿sabes? Hacer un giro. Entonces para cada uno van a ser diferentes las cartas y no siempre vamos a poder hacer los mismos movimientos, ni los mismos jugadores van a poder expandirse de la misma forma por el tablero. Además, tenemos lo típico dentro de Roll and Ride, tenemos una forma de cambiar la forma que nos ha dado la carta al azar, tenemos una forma de si no podemos movernos pues perdemos puntos, etcétera, etcétera. Bastante típico dentro del mundo de Roll and Ride, pero me pareció una idea relativamente curiosa el tema de que todos estuviéramos dentro de un mismo tablero en el cual íbamos a ir dibujando. Y en ese sentido me pareció original. Tenía algunas cosas chulas, pero ya os digo, le faltaba algo desde mi punto de vista. Después tenemos el Corinth, ¿vale? En la 8ª posición, Corinth, lo he podido jugar, le tenía echado el ojo porque la verdad es que el arte y la temática me gusta, ¿vale? Todo el mundo griego, romano y todas estas cosas a mí personalmente es un mundo que me mola un montón, sobre todo la mitología, aunque sé que este juego no va relacionado con la mitología. Y Corinth es un juego bastante interesante que creo que tiene también sus pocas genialidades. Normalmente, hago aquí una breve pausa, cuando os hable de los diferentes Roll and Rides, sabréis que muchos de ellos son bastante parecidos, aunque por ejemplo Let's Make a Bus Road no tenía dados, no era de rol, sino que simplemente eran cartas, igual que en Edge Patchwork Doodle. Aquí ya sí, Corinth es un Roll and Ride puro, de tirar dados y de apuntar, ¿vale? Y voy a intentar hablaros de todos los juegos, de las genialidades que tienen, porque creo que el resto pues es parecido en todos, ¿no? El tirar dados, apuntar y demás. Corinth, ¿qué es lo que le hace diferencia de lo que me ha gustado de verdad? En Corinth tenemos un juego en el cual hay un pelín más de interacción que en el resto de Roll and Rides desde mi punto de vista. Creo que muchos Roll and Ride pecan de ser bastante multisolitarios, en el cual vamos a ir jugando nuestra partida y apenas vamos a ver lo que hacen los demás jugadores. Pues con este Corinth sucede algo diferente, ya que lo que vamos a hacer va a ser luchar por una especie de mini carrera. Es decir, tenemos dos zonas de puntuación dentro de Corinth. Tenemos una zona donde vamos a ir moviendo a un aldeano y va a ir cogiendo diferentes beneficios, ¿vale? Como una zona de puntuaciones. Luego tenemos una zona de edificios bastante típica y que se ha visto ya algún que otro Roll and Ride, del cual luego también hablaremos, que son sitios de puntuaciones y de beneficios permanentes. Y luego tenemos una zona en el primero que llegue gana ciertas cosas, ¿vale? Tenemos que ir a vender recursos a mercaderes y esos mercaderes nos darán puntos de victoria. Entonces, quieras que no, esa zona de los mercaderes de ir rápido a vender los productos y tal, genera un poco de interacción entre los jugadores porque interesa llegar a cumplir algunos, pero si te quedas a medias y otro jugador lo cumple antes que tú te vas a llevar 0 puntos. Y además, si completas todos los pedidos de un mismo mercader, te llevarás puntos adicionales. Si te llevas todos los pedidos del mercader que te está pidiendo vasijas, por ejemplo, ganarás más puntos, además de los que ya te den por venderle cada paquete o cada grupo de vasijas que quería que le vendieras. Y eso me parece también bastante interesante. Tiene un par de cosillas ahí de gestión, con el tema de que puedes ir cogiendo recursos, coger recursos que son
son oro y son cabras, y los tienes que ir tachando también para ir haciendo diferentes acciones. Y luego, como os decía, pues tiene un sistema de una zona donde vas a ir haciendo como tus combos. El juego te permite bastante libertad, ir a buscar hacer puntos en un sitio, puntos en el otro, puntos en mejorarte las tecnologías. Tienes que tomar decisiones bastante guays. Al principio de la partida, ¿voy a las tecnologías para mejorarme mucho, luego hacer mejores cosas? ¿O voy primero a vender porque si no el resto de jugadores se me adelantarán y perderé puntos? ¿O voy primero al camino, vale, a la zona esta del caminito y tal, que tiene un lugar también de mejora que hace que cada turno que te toque a ti tirar, tires también un dado adicional, que son unos dados amarillos? Está guay, tiene sus puntitos de gestión y me ha molado bastante Corinth, un juego al que no le diría que no va a echarme otra partida, me ha parecido interesante, aunque creo que no innova mucho en casi nada. Este Corinth tiene alguna idea, por ahí bastante chula, pero se me ha quedado ahí un pelín corto, por eso se queda en la 8ª posición, pero es muy bueno, ya os digo que me mola el juego. El siguiente juego del que os voy a hablar, ¿vale? El top 7, es un juego que si no fuera por lo feo que es el pobre, lo habría puesto seguro más alto, porque la idea me gusta un montón y me parece que la idea es muy chula y que mola un montón, pero el arte del juego, la ambientación del juego me parece feísima, y ese juego es el Roll to the Top. Roll to the Top es un juego, ¿vale? Como os digo, feo a rabiar, ¿vale? Hasta el logo de Quali, que son los que los han hecho, es horrible. Es un juego que me llevó en crowdfunding hará aproximadamente un año y me gustó bastante la gestión que propone y las cosas que dice el juego y la conversación que tienes con el juego mientras lo estás jugando mola. Pero luego ves el arte y se te quitan las ganas. Voy a dejar ya de hablar un poco del arte, vamos a hablar un poco de cómo funciona el juego y qué es lo que más me gusta. Este juego me mola porque te supone una gestión muy diferente a la que había visto hasta ahora dentro de los Roll and Ride. La idea está en que nosotros tenemos 5 dados, si no me equivoco era un dado de 4 caras, uno de 6, uno de 8, uno de 10, uno de 12 y uno de 20, si no me equivoco. Puede que no hubiera alguno de por ahí en medio, eran 5 o 6 dados, ¿vale? La idea está en que nada más empezar tiraremos todos los dados y nos quedaremos con los que sean de coste par y sacaremos de la partida los de coste impar. Y tenemos un dado de 6 que tiene, obviamente, 6 caras. 2 caras hay un más, en 2 caras hay un menos, en una cara hay un más y un menos, y en otra cara hay hay un más barra menos, es decir, que tú eliges, y en otra cara hay un intercambio, ¿vale? Hay 2 flechas. ¿Qué significa esto? Que nosotros lo que haremos será tirar dados sobre la mesa y el dado ese que tiene un más, un menos o tal, se lo daremos al siguiente jugador. Es decir, si yo tiro los dados y aparece un más, el más se lo doy al siguiente jugador. Miramos los dados, os explicaré lo que hacemos, y cuando le toca al siguiente jugador, como tiene el dado del más que le he dado, tendrá que añadir un dado. Si pone el dado menos, tendrá que quitar un dado. Si pone en el dado más o menos, puede elegir. Y si hay en el dado 2 flechas, puede intercambiar un dado de los de dentro por uno de los de fuera. ¿Y por qué es interesante esto en la gestión? Porque tenemos que hacer una especie de pirámide de las que hacíamos en matemáticas. No sé si os acordáis que el número de abajo y el de abajo sumados tienen que dar el de arriba, luego sumados el de arriba. No es exactamente lo mismo, porque en este juego lo que tenemos que hacer es siempre el número que esté por encima de uno de abajo, es decir, todos los dados que estén por encima de los dados a los que esté tocando por abajo tienen que ser de valor superior. Entonces aquí se genera una gestión muy chula, que es que al principio de todo nos interesa a todos que los dados sean muy bajos, por lo tanto dados como el de 4 o el de 6 serán interesantes porque tienen más posibilidades de sacar valores bajos, pero a medida que subamos y lleguemos hasta la cima, pues tendremos que intentar tirar dados altos, como el dado de 20. ¿Por qué? Porque nosotros cuando tiremos los dados elegiremos cuáles de esos números podemos ponernos en nuestra zona o sumas de números. Es decir, si yo tiro el dado de 4 y de 6 y sale un 2 y un 4, puedo pintar el 2, puedo pintar el 4 y puedo pintar el 6. Pero los dados que use no los puedo volver a usar. Es decir, podría pintar el 2 y el 4 o pintar el 6. ¿Qué pasa? Si tú vas subiendo poquito a poquito y te vas quedando algunos turnos sin pintar porque no quieres pasarte de largo y hacer números demasiado altos, es interesante por el hecho de que tú podrás seleccionar más dados que el resto de jugadores, ya que el resto de jugadores después tendrán que irlos sumando. Y además, si vas quitándoles los dados altos, llegará un punto en que los jugadores no podrán pintar apenas. Si solamente está el dado de 4 y de 6 en la mesa, todos aquellos que tengan más de 10 en su zona y no puedan pintar más de 10, no podrán pintar ningún número esa zona, ese turno. Entonces se genera una gestión bastante interesante y yo ya os digo que creo que este Roll to the Top es bastante chulo, es un buen juego, es un muy buen juego, sinceramente, pero si no fuera por el arte del juego, pues el pobrecillo no... El pobrecillo estaría más alto, pero es que tiene que estar en esta 7ª posición porque no me gusta nada en ese sentido. Pero es muy guay, sinceramente, si tenéis la oportunidad de haceros con uno o de intentar probarlo, os animo a ello.
Siguiente juego que vamos a hablar, ya estamos en el top 6, vamos a hablar de un juego que se llama... Disculpad, que me he equivocado al decir el nombre del juego, y el juego del que yo os iba a hablar, de la sexta posición, es el Plenus, que el nombre original es el Notchmal, ¿vale? Este juego lo trajo David y la verdad es que cuando lo jugué me gustó un montón porque corría con una estética de otro juego que me gusta mucho, que ahora os explicaré, que está bastante más arriba, y este Plenus dije, pues a lo mejor será el mismo rollo. No es exactamente del mismo rollo, pero tiene una gestión también bastante interesante. Como os digo, también es un juego de roll and write. Obviamente tenemos en el juego dados de 6 que nos marcan un color y dados de 6 que nos marcan un número. Entonces nosotros cuando tiremos podemos quedarnos con una combinación de dos dados de un número y un color que queramos. Por ejemplo, si nos quedamos con el 3 amarillo, lo que podemos hacer es en nuestro tablero, ¿vale? Que tendremos un tablero con un montón de espacios de diferentes colores, de cuadraditos de diferentes colores, podremos tacharnos 3 cuadraditos amarillos, porque hemos usado el 3 amarillo. Luego, como en casi todos los juegos de Roll and Write, tenemos comodines para intentar hacer algunos cambios y demás. Y la verdad es que este juego no supone nada como súper diferente dentro del mundo del Roll and Write, más allá de que no sea que tenemos que apuntar números y cosas dentro de nuestro tablero, sino que lo que tenemos que hacer es ir tachando ciertas cosas como si fuera una especie de Tetris, ¿vale? Después hay otro Roll and Write de Tetris que no he podido jugarlo, que dicen que está bastante guay, pero este de aquí me gustó, porque la idea era como ir vaciándote tu tablero e intentar ir a ciertos colores y demás. Entonces, lo guay es que hay como una especie de draft de dados. Tú tiras los dados y el jugador que ha tirado los dados, a partir de cierta ronda, no recuerdo si era la cuarta o la quinta, a partir de cierta ronda, el que tira los dados inicial se quedará con esos dados y no le dejará al resto de jugadores quedárselos. ¿Qué genera esto? Que haya una simetría en cuanto a las posiciones. Normalmente hay una tirada, cuando haces una tirada hay un resultado que es el mejor, porque tú dices, ostras, el 4 rojo. El 4 rojo está tocando a casi todos los tableros de los jugadores y tienen un 4, un cuadrado así rojo, perfecto. Pero tú eres el jugador inicial, te quedas ese 4 rojo y el resto ya no lo ponen. Por lo tanto van por otros caminos, que luego cuando le vayan tocando a los demás van a ir también de forma asimétrica completando su tablero, y eso yo creo que es la genialidad que tiene este juego. Si no hubiera ese pequeñito draft, este juego sería bastante aburrido, porque supongo que casi todos harían exactamente lo mismo, que es lo primero que pensé cuando me explicaron el juego. Dije, pues si al final siempre va a haber una jugada, ¿no? Que va a ser como potencialmente mejor, pero no, con este girito de hacer que un jugador se quede con un dado y lo bloquea a los demás, yo creo que se hace un juego muy guay. Y veréis que es una mecánica que se repite mucho en los juegos de Roll and Write, sinceramente. Porque si me paro a pensar, por ejemplo, en Corinth también pasaba, que teníamos que retirar unos dados. Dentro del Patchwork Doodle no lo recuerdo si pasaba. En Let's Make a Bus Road es aquello de que es asimétrico, cada uno, la carta que salga es diferente para todos. En Roll to the Top no es diferente, pero hay mucha decisión y al final cada uno va por su lado. En este Plenus, como os digo, pues el tema de la asimetría está hecho de esta forma y está muy bien implementado. Y con Plenus me lo he pasado muy bien, un juego muy rapidete, que salió, si no me equivoco, a principios de verano y que no lo tengo, no lo tengo, pero lo he podido jugar un montón y me gusta mucho este Plenus. Así que felicidades a David por esta licencia. Y entramos ya en el top 5, ¿vale? Top 5 de los mejores Roll and Write que he podido jugar. Y este de aquí, sorprendentemente lo he puesto aquí en el top 5, cuando pensaba que se iba a quedar mucho más abajo, pero cuando lo jugué, descubrí que me molaba mucho una cosa que tenía implícita. Ese juego es el Harvest Dice, ¿vale? Harvest Dice es un juego que a primera vista puede parecer un Roll and Write súper estúpido, ¿vale? Porque la idea está en que tenemos 6 dados de 3 colores diferentes, ¿vale? Eran verdes, naranjas y rojos, si no me equivoco, porque eran lechugas, tomates y zanahorias, verde, naranja y rojo, ¿vale? Los 3 dados, y son 6. Y tenemos cada uno una tablilla súper pequeña, ¿vale? En la cual tenemos un huerto donde plantar, y luego tenemos un cerdo al que tenemos que darle de comer. La idea está en que tiraremos los dados, cada jugador por orden se irá quedando con un dado y va a tener que pintar ese dado. ¿Cómo se pinta? Pues tenemos, como os digo, un huerto, que tenemos la hilera 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. Por tanto, si cogemos, por ejemplo, un 3 naranja, tenemos que pintar una zanahoria en la hilera 3, donde queramos de la hilera 3. Entonces, la idea está en que a partir de que hayamos pintado una de un tipo, por ejemplo, si yo he pintado mi primera zanahoria, la siguiente zanahoria la tengo que pintar alrededor. Lo mismo pasará con los tomates y las lechugas, ¿vale? Entonces la zanahoria es un triángulo, el tomate es un círculo y la lechuga es un cuadrado. Cada uno de un tipo, pero porque sí, porque las lechugas son cuadradas en el mundo de Minecraft. Entonces la idea está en que cuando hayamos pintado esto, podemos decir, cuando cojamos el dado,
si quedarnos la lechuga que vamos, bueno, la verdura que vamos a pintar, por ejemplo, el 4 zanahoria, pero imaginaros que no podemos, bueno, no imaginaros, si no podemos pintar eso, imaginad que tenemos una zanahoria en la columna 1 y nos sale el 4 naranja, por lo tanto no podemos pintar una zanahoria en la cuarta columna porque no nos queda ya espacio, por lo tanto tenemos que alimentar con esas 4 zanahorias al cerdo, y el cerdo tiene un track, me parece que eran con 40 y pico puntitos, ¿vale? Y le tenemos que marcar 4. Cada vez que hayamos completado 6, ¿vale? Que le hayamos dado de comer 6 cosas al cerdo, el cerdo nos dará un comodín que nos permite cambiar el número o el color del dado que hayamos cogido. ¿Y cuál es la genialidad en este juego? ¿Qué es lo que me ha gustado un montón de este juego? Es la gestión que tienes que generar y la interacción que hay en este juego. Hay mucha más de la que parece, porque normalmente al final de todo siempre... No, normalmente no, seguro, al final de todo siempre va a quedar un dado en el centro. Y ese dado que queda en el centro es lo que va a multiplicar el valor de esa verdura. Es decir, si yo me estoy haciendo un campo de lechugas y al final se quedan varios dados verdes en el medio, las lechugas se revalorizarán, ¿vale? Subirán de valor. Cada vez que un dado verde se quede en el centro, aumentará en 1 la cantidad de puntos que te dan las lechugas o la verdura que se haya quedado en el centro. Entonces es muy interesante porque se genera un puteo real y una interacción muy buena. Es decir, llega un momento en el que dices, yo soy el que tiene más zanahorias, quiero no coger más zanahorias porque tengo de dejar el dado naranja en el centro para que las zanahorias se revaloricen y yo puntúe más. Pero si el oponente se da cuenta de esto, va a empezar a coger el zanahorias o va a empezar a coger los dados de las zanahorias solo para dárselos a comer al cerdo, para que el cerdo suyo vaya aumentando, pero las zanahorias no aumenten de valor. Por lo tanto, hay como un sistema muy chulo, sinceramente me gustó un montón y me pareció una genialidad en una tontería tan pequeña de juego, porque al final el juego es súper pequeño, pero me moló un montón el tema de decir, no es un roll and ride más multisolitario, hay muchísima más interacción, pero muchísima más de la que me esperaba, porque es muy importante el dado que coges, el dado que se queda. Imaginad, por ejemplo, que queréis ir a tomates, tenéis que coger los dados de color rojo, pero claro, si vais a tomates y cogéis los dados de color rojo, no se quedan los dados de color rojo en el centro y no puntuáis más por vuestros tomates. Y si veis que el oponente tiene un huevo de lechugas y está empezando a dejar los dados verdes, tenéis que coméroslos solamente para que no se revaloricen sus lechugas. Fue una idea muy guay. Sinceramente me gustó un montón este Harvest Dice. Me sorprendió gratamente porque, por lo pequeñito que era y la poquita cosa que era, dije, bueno, pues será un roll and ride más, pero no. De verdad que me ha gustado un montón este Harvest Dice. Me ha sorprendido por la simplez y por lo que aporta con nada, con 4 componentes. Es un juego súper barato, me gustó un montón, sinceramente. Siguiente juego del que vamos a hablar, entramos ya en el top 4. Este de aquí es el Roll and Ride menos Roll and Ride del cual os voy a hablar. Y ese juego es el Draftosaurus, ¿vale? Draftosaurus me ha gustado un montonazo, me ha parecido un juego muy muy chulo, pero como os digo, no es exactamente un Roll and Ride porque ni tiras dados ni pintas, sino que lo que haces es, tienes un paquete de dinosaurios, ¿vale? De los cuales vas a ir cogiendo unos y los colocarás en tu tablero de jugador, ¿vale? Al final es una forma de hacer un Roll and Ride porque la sensación que te queda es muy parecida, es una forma de hacer un Roll and Ride, pero sin tener que gastar papeles e ir tachando en diferentes zonas del tablero, y en lugar de tener que tirar los dados y draftear el dado, lo que estás drafteando son los dinosaurios, así que no se tiran dados. Se tira uno, que estoy mintiendo, hay un dado que se tira que genera la asimetría, esa que os decía que hay en varios juegos y que a mí personalmente me gusta un montón, y lo que hace es que el jugador inicial tira el dado y va a poner ciertos bloqueos a los otros jugadores en cuanto a la colocación. Por ejemplo, si tiras un dado y te dice que tiene que estar en el lado de la cafetera, significa que tienes que ponerlo, bueno, la cafetería, tienes que ponerlo al lado derecho del tablero, ¿vale? Unas ciertas restricciones que hay. Pero ¿por qué me ha gustado tanto este Draftosaurus? Por dos cosas, por su simplez, ¿vale? Es un juego súper simple, súper sencillo, pero que tiene más puteo del que parece también, con el tema del drafteo, ir mirando cuáles son los dragones, los dinosaurios que le dejas al resto de jugadores, y porque es súper sencillo de sacar, tiene dos modos de juego, dos dificultades, y tiene una calidad y un arte y todo exquisito, ¿vale? Para lo que vale el juego, si no me equivoco, el Draftosaurus está a 20 euros aproximadamente, tiene una calidad de componentes de 10, tiene 6 tipos de dinosaurios diferentes, todos de madera, me parece que vienen como 60 meeples dentro del juego, es decir, de dinosaurietes de madera, eso es genial, la ilustración es brutal, y el tema del tablerito y tal de cada jugador, en la fabricación en general del arte del juego es
impresionante. Eso también hace en parte que esté tan arriba. Y es un juego, como os digo, que me ha molado un montón. Nosotros lo que tenemos que hacer es coger los dinosaurios, habrán 3 rondas de draft, ¿vale? Cogeremos los dinosaurios, nos quedamos uno y pasamos el resto, y el que nos quedemos lo tenemos que colocar en un lugar de nuestro parque de dinosaurios, ¿vale? Los lugares del parque de dinosaurios son muy sencillos. Hay una zona en la que tienes que poner todos del mismo tipo, otra zona donde tienes que poner a un dinosaurio solitario, del cual solo puede haber uno de ese tipo dentro del parque. Luego tenemos otra zona donde tienen que ser todos diferentes, otra zona donde tienen que ir por parejas, otra zona donde si has puesto 3... ganas 7 puntos. Otra zona que es el río donde pones los que te sobras. Otra zona donde puedes poner a uno. Es decir, tiene como muchos sitios donde ponerlos. Y luego tenemos un modo, entre comillas, avanzado, que es el otro lado del tablero, donde las colocaciones son diferentes y un pelín más complicadas. Una zona donde solamente puede haber 2 tipos de dinosaurios y tienes que poner uno en tipo, otro del otro, uno un tipo, otro del otro. Una zona donde todos tienen que ser diferentes pero puestos de forma piramidal. Una zona donde tienes que hacer parejas, igual que en el otro lado, pero poniendo uno a un lado del tablero y otro al otro lado del tablero. Y por cada pareja ganas puntos. Es decir, hay como muchas formas de puntuar y muchas maneras de ir viendo de forma diferente el juego y el tablero. Y también, una vez ya sabes jugar bastante, te das mucho cuenta de lo que van haciendo el resto de jugadores y puedes irles, entre comillas, fastidiando, quitándoles ciertos dinosaurios que a lo mejor a ellos les era mucho más útil, pero al final pues a lo mejor no ha sido al 100% de toda utilidad para ti, pero has conseguido fastidiarlo suficientemente a otros jugadores. Así que es otro de esos roll and ride en los que hay una interacción indirecta, pero una interacción bastante chula. Así que Draftosaurus se queda en esta cuarta posición. Y entramos en el top 3. En el top 3 está un juego que cuando llegó y cuando lo vi, lo elogié un montón, me gustó muchísimo y sigo pensando exactamente lo mismo de él. Y ese juego es el Rolling Ranch, ¿vale? Rolling Ranch lo trajo TCG Factory hace no mucho aquí a España y la verdad es que fue un roll and ride que, como os comenté en su momento, me gustaba porque te hacía tomar decisiones, entre comillas, de verdad, ¿vale? Pasabas un rato pensando en cómo gestionar los 2 dados que se tiraban. Se tiran 2 dados en ese juego y cada una de las 6 caras tiene 2 cosas, es decir, 3 cosas que te están dando de información esas caras. Es más, creo que eran 4. En el centro te sale un tipo de animal. Arriba de todo te sale unos materiales que te puede dar. A otro lado te da un número y en otro lado te dice si se aparejan o no, ¿vale? Si hay un corazoncito o no. ¿Para qué sirven estas 4 cosas? Porque nosotros tenemos que ir colocándonos nuestros animales dentro de nuestro tablero, ¿vale? Que tenemos una granja y tenemos que irlos colocando, que además tenemos que ir potenciando, depende de qué formas los vayamos colocando, porque hay las zonas del rancho, tienen diferentes tamaños y diferentes formas de puntuarse. Además tenemos también el tema de los materiales que nos van a dar edificios, como os comentaba con el Corinth, con algunos efectos permanentes y algunas cosas que son bastante interesantes. Luego tenemos el tema del corazón, que significa que los animales crían, y esto es muy interesante porque en el momento en el que en un mismo espacio de corral hay 2 o más animales, cada vez que salga el corazón iremos generando uno adicional de ese tipo. Por lo tanto es una forma muy interesante de ir haciendo nuestra granja. Y luego tenemos el tema del numerito con el animal. Cogeremos el animal de un dado con el número del otro y podremos colocarlo dentro de esa sección, ¿vale? Las secciones tienen números asociados y vamos a tener que ir colocando los animales de esta forma. Y además tenemos un par de objetivos adicionales que nos van a dar más puntos si hemos cumplido X requisitos al final de la partida. Sinceramente, Rolling Ranch, con lo poquito que trae, me parece el roll and ride de estilo más normal, ¿vale? De tirar dados y de puntuar, el mejor roll and ride de todos. Veréis que los 2 que hay arriba son un poco más raros y me gustan mucho precisamente por eso. Pero como roll and ride puro, Rolling Ranch es el que más me gusta, sin lugar a dudas. Me lo he pasado genial jugándolo, me parece que la gestión que supone es súper interesante. Y por otro lado, el tema de los dados multifuncionales con 4 cosas en cada cara, la gestión que tienes que hacer, las decisiones que tienes que tomar, no son para nada complicadas, pero son muchas. Entonces, por mucho que en este juego no haya, como os decía en otros juegos, el tema de la asimetría, cada uno va a tirar por un lado absolutamente diferente, y eso yo creo que lo hace genial a este Rolling Ranch, que además, si queréis meter asimetría de base, puedes jugar con un lado del tablero, ¿vale? La hoja en la que pintas tiene 2 caras, una que es la misma para todas y otra cara que es asimétrica. De verdad os lo digo, genial, este Rolling Ranch a mí, desde la primera vez que lo jugué, me flipó, me pareció súper interesante todo lo que ofrecía, lo he jugado un montón y sigue aún a día de hoy pareciéndome muy interesante lo que supone.
Para un juego tan cortito, la toma de decisiones es bastante real y es un juego que me gusta un montón. Rolling Ranch. Si no lo habéis jugado y os molan los Roll and Ride, echadle un ojo porque seguramente os vaya a flipar. Me parece muy bueno. Y entramos en el top 2, ¿vale? En el top 2 hay un juego que ha llegado recientemente de la mano de The Beer, y ese juego es el Optimus, ¿vale? Que en su versión original se llamaba Gungeon Clever, era al que yo he jugado, vamos, como 200 o 300 partidas perfectamente. Lo que pasa es que lo he jugado en la aplicación del móvil porque la recomiendo muchísimo. Y luego sacaron otro, que esto ya es como un punto y aparte, que es el Doppel Soul Clever, ¿vale? Que es como la segunda parte de este tipo de juego, que me consta que The Beer también la va a traer, aunque no la ha traído todavía. Os voy a hablar de lo que es Optimus, ¿vale? Como os decía, este de aquí es un roll and ride un poco más atípico, porque en casi todos los juegos la idea está en ir haciendo pues hileras de números, intentar llenar un patrón, intentar vaciar otra cosa, llenarte tu granja o llenar tu parque de atracciones, como estábamos viendo el Daptosaurus en el Rolling Ranch. En Optimus es algo absolutamente diferente y me gusta un montón. Creo que es el juego más matemático de todos los que hay dentro de esta zona, porque es un juego muy convero y que tienes que gestionarte muy bien las matemáticas, cómo las vas haciendo dentro del juego para puntuar el máximo. ¿Cómo funciona Optimus? En Optimus nosotros tenemos dados de 6 colores, ¿vale? Yo sé jugar mucho en solitario, a más de un jugador he jugado solamente 2 veces y puede ser que alguna norma me baile. Espero que no, ¿vale? Lo que tienes que hacer es tirar los 6 dados y tú, por ejemplo, tienes que ordenarlos de más pequeño a más grande, ¿vale? El valor del dado, y entonces tú te quedas con uno de los dados y todos los dados que tengan un valor inferior al dado que te has quedado los dejarás en una bandeja. Que los de la bandeja serán los dados que los otros jugadores podrán pintarse. Por ejemplo, si me cojo el 3 azul, tengo que colocarlo en la zona azul, ¿vale? Y cada una de los dados está asociado a una zona, excepto el blanco, que el blanco es un comodín, ¿vale? Entonces hay 5 zonas. ¿Cómo son las zonas? Casi todas ellas son de rellenar con los dados que nos vayan saliendo. Por ejemplo, la zona de arriba a la izquierda, si no me equivoco la amarilla, pues hay lugares, por ejemplo, te pone un 2. Pues cuando cojas el dado 2 amarillo puedes tacharte esa zona. ¿Qué pasa? Que es una zona en la que tienes que intentar hacer hileras horizontales, verticales y las 2 diagonales para intentar sacar beneficios. Es decir, cuando completas toda una hilera, aparte de que te va a dar puntos de victoria, quizás, creo que eran las hileras horizontales son las que te dan puntos, pero además por haber completado una hilera vertical te dan un bonus. Que por ejemplo puede ser marcar un dado en otro lado y te vas a esa otra zona y lo marcas. Es decir, es un juego que se va combando entre él y vas gestionándote bien los dados para intentar que con todos los combos rellenes el máximo de lugares posibles. Luego tenemos una zona al lado que, si no me equivoco, era el azul, que lo que hace es que tenemos que sumar el dado azul con el valor del dado rojo y apuntarlo. Y exactamente lo mismo, son hileras horizontales y verticales que, si las completamos, nos llevaremos puntos. Y luego tenemos 3 hileras de puntuación, ¿vale? En la parte inferior. Teníamos la parte de arriba, que no recuerdo exactamente de color era, si no me equivoco puede ser que fuera naranja, que la naranja lo que nos dice, o puede que fuera el verde, que la verde lo que nos dice es que tenemos que tener un número superior al que hay marcado ahí, es decir, el verde tiene un 2, 3, 4, 5, 6 y luego vuelve 2, 3, 4, es decir, el primer número que pongamos tiene que ser superior al 2, el segundo superior al 3 o igual 4, 5 y 6. Y una vez tengamos esos, pues lo mismo, pues a medida que vayamos drafteando dados vamos a irlos apuntando aquí. En la siguiente hilera lo que tenemos es una hilera en la cual vamos a poner el número del dado que ha salido, que creo que ahí sí que era el naranja. Es decir, si me sale un 4, pues apunto un 4. ¿Qué pasa? Que hay ciertos puntos en los que hay un por 2, ¿vale? En los cuales pues vamos a tener multiplicadores. Y luego tenemos la última hilera, que es la morada, que nos hace que el número que tenemos que poner el siguiente siempre tiene que ser superior o igual al anterior. A excepción de cuando tengamos un 6, que el siguiente número puede ser el que queramos. Es decir, podemos poner 2, 5, 6 y a partir de ahí ya volvemos. Pues 3, 3, 4, 5, 5, 6 y luego ya volvemos y podemos volver hacia abajo, ¿vale? Entonces, esto es como todo lo que tenemos que gestionar, son 5 formas de pensar diferentes que tenemos que hacer dentro de nuestro tablero y, como os decía, dependiendo de los puntos a los que vayamos llegando en las hileras o las hileras que vayamos completando en vertical o horizontal, vamos a ir ganando bonus, que nos dejarán volver a tirar, que nos dejarán coger dados adicionales, que nos marcarán ciertos números en otras hileras. Y luego tenemos el tema de los zorros, que los zorros lo que nos van a hacer es, al final de la partida, por cada zorro que hayamos desbloqueado, multiplicaremos la puntuación de la sección en la que hayamos hecho menos puntos. Es decir, cada una de las secciones se puntúa de una forma diferente y al final de la partida sumaremos las 5 puntuaciones y de la más baja, luego con puntuación adicional, la multiplicaremos por el número de zorros que hayamos desbloqueado. Y todo esto hace la puntuación final, que las puntuaciones suelen rondar entre los 200 y 300 puntos aproximadamente.
Y es un juego muy guay, es un juego muy chulo, súper rápido. Bueno, no es de los más rápidos de jugar, pero es bastante rápido de jugar. Pero es uno de los juegos que más te genera una gestión de los dados de verdad, de buscar a ver qué vas a colocar y mirar bien cuáles te interesan y cuáles no para ciertas zonas, para intentar incrementar al máximo la puntuación. Optimus es un juego que a mí personalmente me flipa. Y yo creo que debería ser un juego que podría estar perfectamente en cualquier ludoteca y se puede sacar a muchísima gente, y la gente cuando lo juega se pica. Se pica de verdad porque quiere ir superando su puntuación, y por eso es por lo que yo llevo 200 partidas en el móvil, porque he querido siempre intentar mejorar mis puntuaciones. Que llegué a hacer una vez 330 y pico puntos, que eso es como muchísimos puntos, y la verdad es que es una locura. Pero es muy guay este Optimus, sinceramente. Y ahora, bueno, en breve sale el Dopenson Clever, que es muy parecido, pero con un giro de tuerca. Si algún día lo traen de vida, hablaremos de él, porque a mí también me gusta un montón, también lo he jugado mucho en el móvil. Y por último, entramos en el top 1, ya os he hablado varias veces de él, seguramente sepáis todos cuál es, y no solo porque no haya hablado de él todavía, sino porque, es decir, la gente seguramente lo está esperando, porque es un juego que es como el más reconocido desde mi punto de vista, o de los más buenos dentro del mundo de los Roll and Ride, y ese juego es el Welcome To, ¿vale? Welcome To para mí sigue estando el top 1 dentro de los juegos de Roll and Ride. Es un juego que creo que se le puede sacar a todo el mundo, y que al principio no entienden muy bien cuál es la gestión que tienen que hacer, pero una vez lo entiendes es súper divertido. Y aún a mí, que soy un jugón, que me gustan los juegos de culo duro y que estoy dándole a mandanga fina y de peso bastante gordo, muchas veces me llevo el Welcome To encima para poder echarle partidas, porque me parece una autentiquísima joya. Es muy guay. Welcome To es uno de esos juegos de Roll and Ride que no tiene rol, solamente tiene ride, y el rol es con cartas, ¿vale? Nosotros tenemos 3 pilas de cartas, y al principio de cada turno revelaremos una carta de cada pila, y nos dará un número y una acción que vamos a hacer, ¿vale? En todos son números y acciones. Y tenemos que colocarlo en nuestra zona. Por ejemplo, si nos sale el número 7 y bosque, por ejemplo, podemos pintarnos una casa dentro de nuestros vecindarios, que tenemos 3 vecindarios, nos apuntamos en una casa el número 7 y marcamos un bosque en ese vecindario. ¿Qué pasa? Que este juego es como una especie de ensalada de puntos, ¿vale? En la cual al final de la partida vamos a puntuar por bosques, por piscinas, por grupos de casas, por mini barrios que hayamos hecho, divisiones de casas que hayamos hecho, por nuestra oficina de trabajo temporal si la hemos mejorado un montón, perdemos puntos si no hemos podido colocar casas en algún momento, si hemos generado casas bis, es decir, si hemos hecho la 2 y la 2 bis porque ya no nos cabía nada más. Y la gestión que tenemos que hacer en el juego es bastante guay, porque la idea está en que siempre que coloquemos un número, tenemos que colocar un número de la casa, en el siguiente número tiene que ser siempre superior, y el de atrás tiene que ser inferior. Es decir, los números van del 1 al 15, por lo tanto, si colocamos el 7 en medio, iremos bien, porque hacia arriba pueden ir el 8, 9, 10, 11 hasta el 15, y hacia atrás del 6 hasta el 1, es decir, empezamos bien y a partir de ahí ya nos vamos expandiendo. Pero si de repente nos sale como primer número el 14, decimos, uy, lo pongo en la última, porque no todas las hileras son de 15, creo que eran de 10, de 11 y de 12, es decir, no son de 15. Lo pongo en la última casa, entonces ya no puedo, si sale el 15 ya no podré ponerlo, o lo pongo en la penúltima, pero luego puede ser que salga el 15 y que su acción asociada no me vaya bien. Y tienes ahí que gestionar y tienes que tener una gestión de cómo te colocas los números dentro de tu tablero muy chula. Sinceramente, ya os digo, es el que más me gusta de todos los Roll and Ride de los que os he hablado hoy. Es al que más partidas le he echado, el que menos hojas dentro del juego tengo, porque he gastado ya un montón. Y ahora a día de hoy, como os digo, lo suelo llevar a casi todos los lados porque me encanta. Si tuviera que llevarme 3 juegos, sinceramente creo que este Welcome To, Optimus y Rolling Rain serían los 3 juegos que me llevaría rollo a un sitio, porque además son 3 juegos muy diferentes entre ellos. El Welcome To tiene un juego quizás más amable y es como una gestión chula. Luego tenemos el Optimus, que es como un poco más sesudo, y luego tenemos el Rolling Range con todo el tema este de la simetría y como más un Roll and Ride puro, que yo creo que los 3 me molan un montón. Me gustan mucho. Y bueno, quería dejaros con este top 10 aquí de los Roll and Ride. Espero no haberme extendido demasiado. La verdad es que cuando hago estos vídeos, como me gusta hablar también de los juegos, al final se acaban quedando vídeos un pelín largos. Espero que no sea molestia y que hayáis disfrutado un montón con este vídeo. Nos vemos este fin de semana, como siempre el domingo, con el vídeo de los juegos de la semana. Muchas gracias a todos por haber estado aquí y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao!